Shiro en su 60% de su poder era impresionante. Clae no se quedaba atrás con su 65% de su poder. La plataforma temblaba por las fuertes auras que expulsan ambos guerreros que se veían seriamente una al otra. Y de un veloz movimiento ambos ya estaban con un fuerte puñetazo. El impacto de sus puños fue tan bestial que la plataforma entera tembló por las magnitudes de sus golpes, destruyendo algunas partes de dicha. De la fuerte explosión se comenzaron a ver a dos veloces rayos impactando fuertes golpes y puñetazos a grandes velocidades. Cada impacto de sus puños hacía temblar la gran plataforma. La batalla de ambos guerreros era impresionante. Fuertes vientos helados y de fuego eran expulsados por la fuerte batalla de ambos. Shiro se estaba desplazando a grandes velocidades, impactando y respondiendo la mayoría de golpes que iban a donde él a gran velocidad. Clae no se estaba quedando atrás y también respondía a los brutales golpes que iban a donde ella. Dos veloces rayos pasan por toda la plataforma impactando fuertes golpes sin parar. Vaya, no lo haces nada mal, diría Shiro mientras esquiva algunos golpes y los responde. Jaja, lo mismo debería decirte, tu poder no es patético, diría Clae esquivando miles de golpes con mucha dificultad. Lo dice la que tiene dificultad al esquivar mis golpes, diría Shiro cuando logró impactar una brutal patada a gran velocidad. Clae salió disparada hasta impactar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión por el impacto. Ahías, diría Shiro cuando lanzó un poderoso ataque a gran velocidad. Dimensión infinita, diría Clae mandando el ataque a una dimensión infinita. Así que lograste destruir o enviar mi poder a otra dimensión, diría Shiro con una pequeña sonrisa. Jaja, claro que sí, era fácil, diría Clae con una pequeña sonrisa mientras veía seriamente al guerrero. Esta mujer está loca, si supiera que ese ataque podría pulverizar a medio Omegaverso, se diría Shiro en sus pensamientos mientras esquivó una fuerte patada que se dirigía a donde él. Vaya, tienes buenos reflejos, diría Clae cuando le impactó un fuerte rodillazo. Shiro lo recibió de lleno sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con algunos escombros, creando una fuerte explosión a la vez que se ponía de pie, esquivando velozmente un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Destello, diría Clae cuando su velocidad de ataque se duplica, aumentando más el daño de impacto. Shiro algunos golpes los estaba recibiendo, pero la mayoría los terminó esquivando y lanzó una veloz patada a gran velocidad. Clae no la logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparado hasta colisionar fuertemente con escombros, mientras creaba una fuerte exposición por el impacto. Torezón, diría Shiro cuando varias armas legendarias aparecen a su par apuntando a un solo objetivo. Armas legendarias, espero el escudo Grial soporta, cuerpo indestructible de diamante, diría Clae cuando el escudo y una armadura de diamante aparecía mientras veía seriamente al guerrero. Shiro del movimiento de sus manos, todas las armas fueron lanzadas a gran velocidad. A su paso solo iban dejando pura destrucción por la brutal velocidad que llevaban. Cada arma legendaria comenzó a impactar fuertemente al escudo y el cuerpo de la guerrera. Después de unos minutos se vio una fuerte explosión. Clae salía con múltiples heridas en todo su cuerpo mientras veía seriamente al guerrero. Shiro tenía una pequeña sonrisa mientras la Excalibur aparecía cargando todo el poder sagrado. Imposible, diría Clae mientras dio varios pasos hacia atrás. Excalibur, diría Shiro cuando el veloz ataque iba a gran velocidad, destruyendo todo lo que se encontraba a su paso. Pero Clae no terminó la frase al ser impactada por el ataque que le dio de lleno, creando una fuerte explosión al no las impacto. Así de fácil se vence a una novata, diría Shiro, viendo con una pequeña sonrisa la fuerte explosión. Clae cayó inconsciente, el fuerte ataque le causó un gran daño a su cuerpo, tenía múltiples heridas que no paraban de sangrar. Shiro del Omegaverso 1 se llevó la victoria ante el Omegaverso 8, diría Ryoka viendo a los guerreros que fueron teletransportados a sus lugares correspondientes. Imposible, el logro usar mi ataque de la espada sin mucha dificultad, diría Korra sorprendida por lo que había visto. Sí, pero dicho ataque no es igual de letal que el tuyo, ya que es energía sagrada que usa. Tu ataque está compuesto con más que una simple energía sagrada. Miles de guerreros dan su poder para un solo objetivo, diría Goku con un semblante serio. Esa es la esperanza de cada guerrero que depositan en mi espada, diría Korra. Bien, ese guerrero será difícil de derrotar, diría Sakura seria. En eso tienes razón, su poder de creación supera a nosotros, diría Yato. Tanto miedo le tienen a un simple guerrero, diría Celica seria. ¿Acaso estás ciega que no viste su poder?, diría Korra, viendo seriamente a la diosa de la muerte. No queremos perder el tiempo viendo esas batallas que vamos a ganar, diría Kanoe seria. Si no mal recuerdo que fuiste derrotada y humillada por un guerrero, diría Korra con una pequeña sonrisa. Kanoe al escuchar eso se lanzó con un fuerte puñetazo.
Ojo del tiempo, arrodíllate ante tu rey, diría el Saiyajin cuando su ojo brilló intensamente. Kanoe cayó de rodillas ante el Saiyajin mientras intentaba ponerse de pie. El próximo que haga algo estúpido como ella sentirá el poder del ojo de la penitencia, diría Goku cuando desactivó el poder ocular. Kanoe se ponía de pie de nuevo. Ahora no molesten, diría el Saiyajin con un semblante serio mientras veía seriamente la siguiente batalla. Gradas. Oye, pelos locos, si pasa algo malo, la actuación de esa diosa de la muerte en atacar a un compañero no es buena, diría Rin sería. Como te dije anteriormente, el Saiyajin de ahí tiene todo bajo control, diría Bardock mientras veía seriamente la siguiente batalla que está por darse inicio. En la siguiente batalla. Omega versus 1 y 8 listos para su siguiente combate, diría Kishi cuando reparó la plataforma del chasquido de sus dedos mientras veía seriamente a los siguientes. Bien, Jinsu, vas, diría Amaterasu mientras veía seriamente al guerrero. Bien, señora, diría Jinsu mientras llega a la plataforma con una pequeña sonrisa de confianza. Seiya, vas, diría Shuri seria mientras veía al guerrero. Bien, mi señora, diría Seiya mientras cae en la plataforma, viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Espero me des una buena batalla, caballero dorado, diría Jinsu mientras esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Espero lo mismo de ti, diría Seiya cuando lanzó un fuerte rodillazo. Jinsu no la logró esquivar, que le dio de lleno, sacándolo disparado, impactando fuertemente la plataforma creando un pequeño cráter. Creo que habéis hablado antes de tiempo, diría Seiya cuando esquiva un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él a gran velocidad. No cantes victoria antes de tiempo, sin darle inicio a la batalla, diría Jinsu cuando logró impactar una fuerte patada a gran velocidad. Seiya salió impulsado varios metros lográndose detener en un pilar que había mientras a gran velocidad esquivó un fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Jinsu impactó fuerte el pilar creando una fuerte explosión por el brutal impacto. Vamos, no me digas que eso es todo lo que puedes dar, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras esquivó otro fuerte puñetazo que se dirigía a donde él. Maldición, sus reflejos son impresionantes, no pensé que tuviera esa magnitud visión, diría Jin subiendo al guerrero. Seiya de un velocidad movimiento le impactó más de 20 golpes en tan solo un segundo. Jinsu salió disparado impactando brutalmente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos, esa es toda tu fuerza, diría Seiya, viendo la fuerte explosión que se había generado por el brutal impacto. Maldito, esto aún no termina, diría Jinsu, mientras se volvía a poner de pie con algunas heridas en su cuerpo, mientras fueron sanadas y el 10% del poder del guerrero se haría presente viendo seriamente a su rival. Así que le vamos a aumentar el nivel a la batalla, eso se pondrá interesante, diría Seiya cuando se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Jinsu no se quedó atrás y también lanzó un fuerte puñetazo. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte explosión, de la cual ambos guerreros salieron impactándose fuertes golpes a grandes velocidades. Seiya se movía a grandes velocidades mientras impacta el cuerpo de su rival. Jinsu tenía algunas dificultades al esquivar los brutales golpes que iban donde él, pero aún así lo estaba esquivando. La batalla de ambos guerreros era impresionante que hacía temblar la plataforma por las magnitudes de sus fuertes golpes. Jinsu tenía varias heridas en su cuerpo que le estaba costando sanar al ser impactado en dichas varias veces en la batalla. ¿Qué pasa, guerrero? No me digas que no puedes luchar más, diría Seiya cuando fue callado de varios golpes en tan solo unos segundos, mientras impacta fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. ¿Qué decías? Diría Jinsu viendo seriamente la fuerte explosión que se había generado. Que no eres rival para mí, diría Seiya mientras se ponía de pie de nuevo con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero y una espada se creó en sus manos. ¿Es en serio? ¿Quieres luchar con armas y perder el tiempo? Diría Jinsu viendo al guerrero que se lanzó a gran velocidad con un fuerte corte. El guerrero lo esquivó a gran velocidad y con otra espada que creó respondía el siguiente corte. El impacto de sus espadas fue tan impresionante que se creó una fuerte explosión por la magnitud de sus armas, de la cual ambos le dieron inicio a un fuerte intercambio de cortes a grandes velocidades. Jinsu tenía buena habilidad con la espada que estaba ganando lentamente ese choque de armas. Seiya se sorprendió por eso porque pensó que el guerrero era un inexperto en armas, pero su plan fue estropeado. Jinsu era el que más impacto iba haciendo. Seiya estaba siendo dañado de gravedad por cada corte. La batalla se estaba prolongando por varios minutos de un fuerte choque de armas a grandes velocidades. Seiya era el que más daño estaba recibiendo. Vamos, no que estabas confiando y vete, no has logrado nada, diría Jinsu mientras seguía atacando a gran velocidad. Maldición, está maldito, domina la espada impresionante, pero no me detendrá, diría Seiya cuando lanzó varios cortes a gran velocidad.
Jingu fue sorprendido por eso que muchos le dieron de lleno. Y Seiya a una gran velocidad le clavó una fuerte patada. Jinsu salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma. Ya basta de esto, diría Jinsu mientras comenzó a aumentar su poder a niveles impresionantes, haciendo temblar toda la plataforma por su gran poder. Ahora si te vas a tomar esta batalla más en serio, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras aumentan también su poder a un 10% de su poder. Jinsu lo había aumentado hasta un 40%. Vamos ven, diría Seiya cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Jinsu no solo se quedó con un golpe y a gran velocidad le impactó una fuerte patada. Seiya la bloqueó mientras le dejó ir una fuerte lluvia de golpes. Jinsu apenas logró defenderse del feroz ataque. Destello dorado, diría Seiya cuando se comenzó a mover a grandes velocidades para impactar un fuerte puñetazo en un punto vital. Llama legendaria, diría Jinsu cuando una llama legendaria se formó en su aura y con dicha su velocidad aumentó considerablemente. Seiya lanzó un fuerte puñetazo a una brutal velocidad. Jinsu al ver eso esquivó el fuerte puñetazo a gran velocidad y le lanzó un fuerte derechazo. Seiya no tuvo suerte que recibió dicho ataque de lleno que lo sacó disparado varios metros hasta lograr detenerse en unos escombros. ¿Qué pasó? No me digas que de ese fue ese gran espíritu de lucha que tenías, diría Jinsu, viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Llama eterna, eso es impresionante, diría Seiya cuando esquivó un feroz puñetazo que se dirigía a donde el dicho golpe le costó seguirlo. Jinsu no se quedó con un solo puñetazo y en solo un segundo lanzó una fuerte lluvia de puñetazos a grandes velocidades. Seiya le estaba tomando trabajo esquivar los brutales golpes que se dirigía a donde el que muchos le dieron de lleno causándole un gran daño y de una brutal patada fue enterrado en la tierra creando una fuerte explosión por el impacto mientras se volvía a poner de pie con múltiples heridas en su cuerpo. ¿Qué pasó? No le digas que no lograste ver unos simples golpes, diría Jinsu cuando logró esquivar un feroz golpe. Golpes explosivos, diría Seiya cuando impactó brutal un fuerte puñetazo. Jinsu lo logró bloquear pero dicho golpe le causó un gran daño, sus huesos de la mano fueron destruidos por el brutal golpe que quiso detener. ¿Qué pasa? No me digas que te rindes, diría Seiya viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja, eso nunca. Ataque enigma estallido solar, diría Jinsu cuando un ataque de grandes magnitudes salió de un portal a gran velocidad. Destello perforador sangriento, diría Seiya cuando lanzó un feroz ataque a gran velocidad. Ambos ataques impactaron brutalmente creando una fuerte explosión por el impacto de las técnicas. El impacto estaba siendo impresionante haciendo temblar la plataforma. El enigma solar estaba ganando lentamente. No perderé aquí, no perderé, diría Seiya cuando aumenta aún más su poder. El enigma estaba siendo destruido por el destello. El destello solar terminó ganando el choque de poderes en todos. La plataforma solo vieron una fuerte explosión que destruyó todo a su paso. Ambos guerreros salieron impulsados varios kilómetros hasta lograr detenerse en algunos escombros griegos. Ambos tenían fuertes heridas en su cuerpo que estaban sangrando sin parar. Maldición, uno de mis as bajo la manga fue destruido así por así, diría Jinsu viendo seriamente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ese fue tu mayor ataque, diría Seiya viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Jaja, si no has visto nada, diría Jinsu mientras veía seriamente al guerrero. Bueno, espero no me aburras, diría Seiya cuando se lanzó a gran velocidad. Caíste prisión eterna, diría Jinsu cuando 4 pilares de hielo atraparon al guerrero que fue congelado por completo. Estúpido, pensantes que me ibas a ganar, diría Jinsu con una pequeña sonrisa al ver que había ganado. Pero en toda la plataforma comenzó a temblar, fuertes temperaturas se comenzaron a sentir en toda la plataforma. El gran poder del guerrero se hacía presente que destruyó la prisión helada como si nada y con una mirada fría veía al guerrero. Seiya había aumentado su poder hasta un 40%, igualando el 40% del guerrero que tenía en su frente. Imposible, ¿cómo lograste salir de la prisión eterna?, diría Jinsu viendo seriamente al guerrero. Jaja, eso no fue nada del otro mundo, diría Seiya cuando se lanzó a gran velocidad. Jinsu fue impactado por fuertes golpes en tan solo un segundo, que varias costillas y algunos huesos fueron destruidos por los fuertes golpes que recibió. Vamos, no me digas que no viste ninguno de mis golpes, diría Seiya en el mismo lugar como si no se hubiese movido. Imposible si no te has movido, diría Jinsu con mucha dificultad por las fuertes heridas que tenía en su cuerpo. Jaja, si no has visto mi máximo poder y estabas alardeando, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras esquivo una espada que iba a donde él. Explosión definitiva, diría Jinsu cuando la espada terminó explotando. En el lugar del guerrero solo se vio una fuerte explosión.
Jaja estúpido, eso te pasa por confiarte, diría Jinsu cuando fue impactado por más de 2000 golpes en tan solo unos segundos. El guerrero salió disparado hasta impactar fuertemente algunos escombros, creando una fuerte explosión por el impacto. No cantes victoria antes de tiempo, diría Seiya con una pequeña sonrisa. El guerrero estaba como si nada hubiese pasado. Maldición, como no pude ver su maldito golpe, diría Jinsu mientras se ponía de pie con mucha dificultad. Su cuerpo estaba temblando, dichos golpes le había afectado mentalmente al guerrero. ¿Qué pasa? No me digas que ya no puedes, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Claro que puedes seguir hasta que mi cuerpo no da más, yo seguiré luchando, diría Jinsu viendo seriamente al guerrero. Eso ya lo veremos, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras se lanza a gran velocidad con fuertes golpes. Jinsu se sorprendió por eso que logró esquivar algunos golpes, pero varios le terminaron impactando, creando aún más daño por la colisión de cada golpe. Jaja, esto es divertido, diría Seiya con una pequeña sonrisa mientras no paraba de lanzar fuertes golpes como si no hubiese un mañana. Maldición, mi cuerpo no puede reaccionar a los golpes y algunos huesos se han destruido, diría Jinsu en sus pensamientos mientras le estaba costando trabajo esquivar los golpes, pero la mayoría los recibía de lleno. Golpe caótico, diría Seiya cuando su puño se cargó de energía oscura. Golpe sagrado, diría Jinsu cuando lanzó el fuerte puñetazo también. Ambos impactaron fuertemente sus puños, que se creó una fuerte explosión por las magnitudes de sus golpes. Toda la plataforma casi se destruida por los fuertes golpes que se dieron. Jinsu fue el que más daño recibió al sus brazos ser destruido por completo, que ese lugar no paraba de sangrar. Jaja, ingenuo, pensaste que me ibas a ganas con energía sagrada, vaya estúpido fuiste, diría Seiya cuando lanzó una fuerte patada a gran velocidad. Jinsu salió disparado impactando fuertemente la plataforma creando una fuerte explosión. Vamos de pie, golpe enigma sangriento, diría Seiya cuando lanzó el fuerte puñetazo. Escudo lunar, diría Jinsu cuando un escudo débil apareció que lo defiende de ataque, pero él quedó inconsciente al intentar mantener la técnica. Guerrero del Omegaverso 8 se queda con la victoria, diría Ryota. Siguiente en pasar a la plataforma, diría Kishi reconstruyendo lo destruido. Bien Mais, tu turno, diría Amaterasu sería. Bien mi señora, diría Mais mientras entré a la plataforma viendo seriamente al guerrero que tenía enfrente. Así que tú eres mi oponente, un demonio, diría Satoru viendo con una pequeña sonrisa al guerrero. Así que sabes de mí, eso lo volverá más interesante, diría Mais con una pequeña sonrisa mientras veía al guerrero. Si tu clan está casi extinto, diría Satoru con una pequeña sonrisa. Jaja, los pocos demonios que quedamos somos los más poderosos que la misma existencia, diría Mais con una pequeña sonrisa mientras esquiva un veloz puñetazo que se dirigía a donde él. Vaya, sus reflejos son impresionantes, diría Satoru cuando esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Que no se te olvide que poseemos un ojo especial, diría Mais cuando le dejó ir ráfaga de puñetazos a gran velocidad. Satoru esquivó la mayoría y algunos le dieron de lleno que solo le hicieron unos cuantos rasguños. Eso fue todo, vaya decepción, diría Satoru mientras esquivó un veloz golpe que iba a donde él. Esto apenas inicia, que no se te olvide, diría Mais cuando le logró impactar un fuerte puñetazo a gran velocidad. Satoru salió disparado hasta colisionar brutalmente con la plataforma, creando una fuerte explosión de la cual salía el guerrero furioso por el golpe recibido. ¿Qué pasa? No me digas que te has enojado por un simple golpe, diría Mais viendo al guerrero que lanzó dos fuertes agujas de veneno, que las destruyó rápidamente. Maldito, con juegos sucios cualquier escoria podría ganar, diría Mais mientras se lanzó a gran velocidad con una fuerte puñetazo. Satoru no diría nada y también se lanzó a gran velocidad. Ambos impactaron fuertemente sus puños creando una fuerte onda expansiva en los espectadores. Rin, tus padres se encuentran en una prisión eterna, dicho los mantiene congelados, viviendo en una realidad diferente, diría el Saiyajin mentalmente. Rin le había pedido hacer eso. ¿Y mi hermana menor está con ellos?, preguntó Rin. No, ella se mantiene a salvo en el palacio del Omegaverso 5. Dos sombras oscuras mías la protegen, diría el Saiyajin serio. Gracias, diría Rin. Bien, ahora solo esperar el siguiente movimiento, diría Goku viendo la batalla. En la batalla, ambos guerreros salieron impactándose fuertes golpes a grandes velocidades. En la plataforma dos veloces rayos se veían pasar a grandes velocidades. Mais se estaba moviendo a grandes velocidades mientras impacta fuertes golpes y los esquiva a gran velocidad. Satoru no se quedaba atrás y también respondía a los fuertes golpes a grandes velocidades. La batalla de ambos se veía sumamente pareja, solo dos veloces rayos por toda la plataforma creando fuertes ráfagas de ki por cada impacto. Nada mal, demonio, diría Satoru esquivo los fuertes golpes que se dirigían a donde él.
Me sorprende que soportes golpes de un demonio, pero bueno, eso no es de mi importancia, diría Mais mientras seguía lanzando fuertes golpes. Saturo a una brutal velocidad impactó un fuerte golpe. Mais no tuvo la mayor reacción que el fuerte golpe le dio de lleno, sacándolo disparado hasta impactar fuertemente con la plataforma creando una fuerte explosión. Destello perforador sangriento, diría Saturo cuando se lanzó a gran velocidad. Escudo oscuro, diría Mais cuando un escudo de gran poder aparecía. Saturo impactó fuertemente el escudo creando una fuerte explosión por el gran impacto que se dio. Espadas demoníacas, corte sangriento, diría Mais cuando una espada oscura apareció en sus manos lanzando los fuertes cortes a grandes velocidades. Saturo tenía muchas dificultades al esquivar los fuertes cortes que iban a donde él a grandes velocidades. ¿Qué pasa? No le digas que no puedes con una simple espada, diría Mais mientras seguía lanzando los fuertes cortes. Espada lunar, diría Saturo cuando una espada apareció en su mano y deteniendo el fuerte corte que iba a uno de sus meridianos importantes. Una espada lunar rango 100, nada mal, diría Mais cuando lanzó otro fuerte corte a gran velocidad. Saturo desapareció de la vista del guerrero y le impactó una fuerte patada a gran velocidad. Mais salió disparado impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. Estallido lunar, diría Saturo cuando lanzó la gran técnica a gran velocidad. Mais no tuve tiempo de reaccionar que le dio de lleno creando una ruleta explosión que le impactó. ¿Vencí?, se preguntó Saturo en sus pensamientos, viendo la fuerte explosión que se había creado. Maldición, ¿por qué me confié de esa manera más estúpida?, diría Mais mientras salía de la fuerte explosión sin un brazo que se regenera al instante. Que eso es imposible, ese ataque podría matar a 10 guerreros, diría Saturo viendo al guerrero. Si 10 guerreros de tu Omegaverso, recuerda, no todos los guerreros son iguales, su ADN no es igual al mío sin un demonio de élite, diría Mais cuando se lanzó a gran velocidad. Saturo esquivó el veloz golpe que iba a donde él y a una brutal velocidad le clavó una fuerte patada. Mais la bloqueó con su antebrazo y le dejó ir un fuerte rodillazo a gran velocidad. Saturo lo recibió de lleno que lo sacó disparado, impactando fuertemente el suelo de la plataforma creando una fuerte explosión. ¿Qué pasa? No me digas que piensas que con simples golpes le vas a ganar a un demonio de clase alta, diría Mais viendo seriamente la fuerte explosión. Jaja, y tú no estás tan confiado que las cosas no pueden salir tan bien después de todo, diría Saturo con una pequeña sonrisa. ¿Que tú piensas que me vas a derrotar un guerrero que está siendo humillado por mí?, diría Mais riendo como un psicópata. Saturo a una gran velocidad le lanzó una infinidad de golpes. El guerrero usó el poder del rayo en tan solo 2 segundos. Saturo fue impactado por esos fuertes golpes que lo sacaron disparado impactando la plataforma y a gran velocidad se puso de pie y responde el siguiente golpe. El fuerte impacto fue impresionante que creó una fuerte onda expansiva que destruyó algunos escombros que se habían generado en la batalla, de la cual ambos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y puñetazos a grandes velocidades. Por toda la plataforma se veían a 2 veloces rayos colisionando fuertemente sus puños. Ambos estaban usando el 10% de su poder en la primera batalla, ya que era el calentamiento para el siguiente round. El fuerte inevitable de golpes era impresionante que hacía temblar la plataforma. Mais estaba llevando una pequeña delantera en la batalla. Impacto más golpes. Saturo tenía pequeñas dificultades al esquivar los brutales golpes, pero la batalla era muy pareja. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides suscribirte y dejar tu like.